Hay un lugar en el salvaje oeste que el cine casi nunca muestra. No el saloon. No la calle principal del duelo. No el rancho bajo el cielo abierto. La prisión. Y la razón por la que el cine lo evita es simple. Lo que ocurría dentro de esas paredes era demasiado oscuro incluso para Hollywood. Pasé semanas revisando registros penitenciarios, testimonios de guardias y presos, informes de inspectores del gobierno federal y crónicas de periodistas que visitaron las prisiones del oeste entre 1860 y 1900 para construir este documental. Lo que encontré es la historia de un sistema judicial tan brutal, tan improvisado y tan eficientemente diseñado para destruir al ser humano que hace que los salones y los duelos parezcan entretenidos. Si creías que el salvaje oeste era peligroso, espera a ver lo que les pasaba a los que caían dentro del sistema. Antes de hablar de las prisiones, hay que entender cómo llegaba alguien a ellas. Y el sistema judicial del oeste real era algo que la palabra sistema no describe del todo bien. En los primeros años de la mayoría de los pueblos del oeste, no había juez permanente. Había jueces de circuito que recorrían el territorio a caballo visitando los distintos pueblos de su jurisdicción cada pocas semanas o cada pocos meses. Mientras el juez no llegaba, los detenidos esperaban. En las condiciones que vamos a describir en un momento. El juicio más famoso de la historia del oeste real que nadie recuerda es el del juez Roy Bean, que se autoproclamó la única ley al oeste del Pecos en Texas y que impartió justicia desde su propia taberna en Lantry durante décadas. Bean no tenía formación legal formal. Tenía un libro de leyes de Texas de 1879 que citaba selectivamente según le convenía, un revólver que usaba para llamar al orden en su sala, y un oso negro domesticado llamado Bruno que deambulaba por el local durante los juicios. Sus sentencias eran creativas. Archivos históricos documentan un caso en que un trabajador del ferrocarril fue encontrado muerto con $40 en el bolsillo. El sospechoso del crimen fue traído ante el juez Bean. Bean lo absolvió del cargo de asesinato por falta de pruebas, pero lo condenó a pagar una multa de $40 por portar armas ilegalmente. Los $40 eran exactamente los que llevaba el muerto. Bean los confiscó como pago de la multa y cerró el caso. Pero el juez Bean era una rareza pintoresca en un sistema que en general era simplemente tosco y frecuentemente injusto. Los estudios históricos de los registros judiciales del oeste muestran que los acusados de origen mexicano, afroamericano o chino recibían sentencias consistentemente más duras que los anglosajones por delitos equivalentes. Que los pobres sin representación legal iban a prisión por cosas que los ricos con abogado resolvían con una multa. Que el testimonio de un hombre con reputación valía más que el de alguien sin ella, independientemente de la evidencia. La justicia del oeste era rápida. Era barata. Y era muy imprecisa. Las cárceles locales del oeste, los lockups donde esperaban los detenidos antes del juicio o cumplían condenas cortas, eran en su mayoría estructuras de una crudeza que es difícil de imaginar hoy. En los primeros años de un pueblo de frontera, la cárcel era literalmente un agujero. Un pozo excavado en la tierra, a veces con una reja de madera encima, donde el detenido permanecía hasta que llegara el juez o hasta que el sheriff decidiera qué hacer con él. Sin techo que protegiera del sol de 40 grados. Sin agua corriente. Sin instalaciones sanitarias de ningún tipo. A medida que los pueblos crecían, las cárceles evolucionaban, pero no mucho. Una celda de adobe de 3 metros por 3 con una ventana pequeña con rejas de hierro, sin ventilación, con una jarra de agua que se rellenaba una vez al día y una manta si el detenido tenía suerte. Esas eran las condiciones estándar de detención en la mayoría de los pueblos del oeste hasta bien entrada la década de 1890. El hacinamiento era la norma. Las celdas diseñadas para 2 o 3 personas albergaban regularmente el doble o el triple. En temporada de ganado, cuando los vaqueros llegaban al pueblo y los arrestos por altercados en saloon se multiplicaban, era habitual meter 10 o 12 hombres en celdas diseñadas para 4. Las enfermedades se propagaban en esas condiciones con una velocidad que los sheriffs habían aprendido a considerar como un problema normal. La disentería, el tifus y las infecciones de heridas sin tratar mataban a presos que habían entrado por delitos menores. Un hombre podía ser arrestado un lunes por altercado en un saloon y estar muerto el viernes por una infección que no había tenido antes de ser detenido. El sheriff de Tombstone, Arizona, registró en su diario en 1881, tuve que soltar a 4 presos esta semana porque la celda estaba tan llena que si los mantenía más tiempo iban a morir antes del juicio. No tengo espacio, no tengo dinero para comida y no tengo médico. El ayuntamiento me dice que me las arregle. Me las arreglo soltando gente que debería estar dentro.
Si las cárceles locales eran duras, las penitenciarías territoriales eran otra cosa completamente diferente. Y la más famosa de todas, la que merece un capítulo propio en cualquier historia del oeste real, es la prisión territorial de Yuma, Arizona. Yuma fue construida en 1876 en el punto más inhóspito que se pudo encontrar deliberadamente, la confluencia del río Colorado y el río Gila, en el desierto de Arizona, donde las temperaturas en verano superaban habitualmente los 50 grados centígrados. No había aire acondicionado, obviamente. No había ventiladores. Había sol, piedra y calor. Las celdas de Yuma eran de granito negro que absorbía el calor del sol durante todo el día y lo liberaba durante la noche. La temperatura dentro de las celdas en julio y agosto era permanentemente superior a los 45 grados. Los presos dormían, si es que podían dormir, en ese calor, sobre literas de metal que conducían el calor directamente al cuerpo. El agua era escasa y de mala calidad. La comida consistía principalmente en frijoles, pan de maíz y carne en sal. Los presos que tenían dinero podían comprar suplementos a los guardias. Los que no, comían lo que les daban. El trabajo era obligatorio. Los presos construyeron la mayor parte de las instalaciones de la propia prisión con sus propias manos. Excavaron los túneles, levantaron los muros, instalaron las rejas. Un observador externo podría haber señalado la ironía de que los presos construyeran literalmente su propia jaula, pero en el sistema penitenciario del oeste de 1880, nadie encontraba eso particularmente irónico. Entre 1876 y 1909, cuando la prisión cerró, pasaron por Yuma más de 3.000 presos. 111 murieron dentro. La causa de muerte más registrada era calor y agotamiento. La segunda era enfermedad no especificada. La tercera era simplemente causas naturales, una categoría que los funcionarios penitenciarios aplicaban con generosidad para evitar investigaciones incómodas. Y sin embargo, Yuma era considerada en su época una prisión relativamente bien gestionada. Lo que dice mucho sobre las alternativas. Los guardias de las prisiones del oeste eran, en su mayoría, hombres que habían llegado a ese trabajo porque era uno de los pocos empleos estables que el gobierno ofrecía en los territorios. El salario no era generoso, las condiciones de trabajo eran difíciles y el riesgo físico era real. El reclutamiento de guardias no era exigente. No había requisitos formales de formación, exámenes psicológicos ni verificación de antecedentes en el sentido moderno. Si un hombre quería el trabajo y el director de la prisión lo consideraba físicamente apto, tenía el trabajo. El resultado era que entre los guardias de las prisiones del oeste había hombres genuinamente comprometidos con hacer su trabajo con cierto nivel de humanidad, hombres que simplemente cumplían las órdenes sin pensar demasiado, y hombres que habían encontrado en la prisión un lugar donde ejercer poder sobre otros sin consecuencias. Los tres tipos coexistían en la mayoría de los establecimientos. Los castigos físicos a los presos eran legales, frecuentes y en general no documentados. El cepo, encadenar a un preso en posición de estrés durante horas o días, era el castigo estándar por infracciones de las normas. La celda de aislamiento, un espacio aún más pequeño y más oscuro que la celda normal, se usaba para los casos más graves. Los golpes directos estaban técnicamente prohibidos en la mayoría de las prisiones, pero ocurrían con una regularidad que los propios registros de las prisiones, cuando se conservan, dejan entrever entre líneas. Pero hay otra dimensión de los guardias que el cine tampoco muestra: la corrupción. En un sistema donde los guardias ganaban poco y los presos con dinero tenían todo que ganar, el soborno era endémico. Un preso rico podía comprar comida extra, tiempo fuera de la celda, información sobre lo que planeaban otros presos, y en casos documentados, incluso asistencia en intentos de fuga. El caso más famoso es el de Billy the Kid. Su evasión de la cárcel del condado de Lincoln en abril de 1881, que es uno de los episodios más documentados y debatidos de la historia del oeste, involucró la muerte de 2 guardias. Lo que los relatos del cine no mencionan es que uno de esos guardias, Bobo Ulinge, era conocido en el pueblo por su brutalidad con los presos y que varios testimonios sugieren que al menos un funcionario de la prisión sabía con antelación que Billy planeaba escapar y no hizo nada para impedirlo. Las evasiones de prisión del oeste real tienen muy poco que ver con las del cine. Las películas muestran fugas espectaculares, planificadas con precisión, ejecutadas con elegancia. La realidad era, como siempre, más sucia y más humana. La fuga más común no era el túnel ni la escalada de muros ni el caballo esperando al otro lado. Era simplemente aprovechar un momento de descuido. Un guardia distraído.
Una reja mal cerrada. Un momento en que el número de presos superaba claramente la capacidad de vigilancia disponible. Los registros del territorio de Nuevo México entre 1870 y 1890 documentan más de 240 fugas de prisiones locales en ese periodo. De esas 240, menos de 20 implicaron algún tipo de violencia o planificación elaborada. El resto fueron fugas de oportunidad, alguien se descuidó y el preso aprovechó. La recaptura era otra historia. En un territorio donde las comunicaciones eran lentas, los sheriffs tenían jurisdicciones limitadas y el fugado tenía el desierto o la sierra como aliado, recuperar a un preso escapado era difícil. Muchos simplemente cruzaban la frontera con México y desaparecían. Otros se unían a bandas que operaban en los territorios donde la ley llegaba con dificultad. Algunos se integraban en comunidades remotas con nombre falso y no volvían a saber de ellos. Billy the Kid escapó de la cárcel del condado de Lincoln el 28 de abril de 1881, 2 meses antes de la fecha prevista para su ejecución. Mató a 2 guardias, robó armas y caballos y desapareció durante semanas. Su recaptura y muerte final, por el disparo del sheriff Pat Garrett el 14 de julio de 1881 en Fort Sumner, cerró una historia que había durado apenas 5 años desde el primer crimen documentado del Kid. Billy the Kid tenía 21 años cuando murió. No 22. No 23. 21 años. Hay algo en esa cifra que el romanticismo del cine ha conseguido hacer olvidar, era un niño. Un niño muy peligroso que había matado varias veces. Pero un niño al que el sistema del oeste real había procesado, condenado a muerte y estaba a punto de ejecutar con la misma eficiencia burocrática con que ejecutaba a cualquier otro. Las ejecuciones en el oeste real eran públicas. Y la audiencia era numerosa. En una época sin televisión, sin cine, sin radio, sin casi ningún entretenimiento masivo, una ejecución pública era un evento al que la gente viajaba kilómetros para asistir. Se montaban puestos de comida alrededor del patíbulo. Los niños se subían a los hombros de los adultos para ver mejor. Los periódicos publicaban crónicas detalladas con el número de asistentes y los últimos momentos del condenado. La horca era el método estándar. Y la horca, bien ejecutada, era una muerte relativamente rápida. El problema era que no siempre se ejecutaba bien. La longitud de la cuerda, el peso del condenado, el ángulo de la caída, todos esos cálculos determinaban si la muerte era rápida, por fractura cervical, o lenta y asfixiante, por estrangulamiento. Los verdugos del oeste no siempre tenían formación ni experiencia, y los errores eran frecuentes. Los condenados a muerte pasaban sus últimas semanas o meses en las condiciones de las cárceles que ya hemos descrito. Sin tratamiento psicológico de ningún tipo. Sin acceso real a un abogado en la mayoría de los casos. Con la única certeza de una fecha y una hora. Y sin embargo, los testimonios de los que estuvieron presentes en esas ejecuciones, los periodistas, los funcionarios, los curiosos, describen con frecuencia una compostura en los condenados que los observadores encontraban perturbadora. Hombres que habían pasado meses en condiciones inhumanas que morían con más dignidad de la que el sistema que los ejecutaba merecía. El salvaje oeste no era solo duelos y aventuras. Era también esto, un sistema de justicia brutal, improvisado e inconsistente que reflejaba perfectamente el carácter de una época que construía una nación sobre la marcha, sin tiempo para preguntarse si lo estaba haciendo bien. La historia real del oeste está llena de esas contradicciones. Y este canal existe para contarlas. El próximo documental va a explorar un aspecto que quizás no esperabas, cómo vivían los ricos del oeste, los que estaban en el otro extremo del sistema, los varones del ganado y los magnates del ferrocarril que construyeron fortunas mientras los vaqueros morían con $30 en el bolsillo.